pues en el Wow. pueblo ya somos los alemanes, es que eso nos ha marcado y aquí somos los españoles. Ese ser el otro, pues causó en ciertas épocas, yo creo que de mi biografía, también ciertas crisis identitarias, pero a lo largo de mi vida, pues he podido convertirlo en algo positivo, en algo fructífero, en algo muy enriquecedor. Io parlo tedesco, spagnolo e italiano. Yo parlo Ya catalán. muy bien, papá. A mí me gusta hablar español. Ich spreche Deutsch. Bilingüismo consciente. Bilingüismo consciente. Esto es Bilingüismo Consciente, un podcast sobre bilingüismo infantil y crianza multilingüe. Mi nombre es Rebeca, soy lingüista y especialista en bilingüismo infantil. En este podcast te traigo la información basada en la ciencia, pero explicada de manera sencilla y sobre todo con muchos ejemplos prácticos para que puedas mantener tu idioma en casa. ¿Quieres aprender cómo criar niños en varias lenguas sin regaños ni obligación? Entonces quédate que te enseño a llevar un bilingüismo consciente. Bienvenidos a un episodio más de Bilingüismo Consciente. Hoy tengo a una invitada que me da mucha ilusión entrevistar. Ella es Ana García. Es una mamá que hizo el año pasado mi programa Bilingüismo Consciente. Ana es una hablante bilingüe de segunda generación, nacida en Alemania y de padres españoles. Ahorita Ana nos va a contar un poquito más acerca de su pues trasfondo cultural y lingüístico. Y bueno, Ana, bienvenida a Bilingüismo Consciente. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Gracias a ti, Rebe, por invitarme. Estoy muy emocionada y también un poquito nerviosa de ser parte de tu podcast, que me encanta, lo sigo cada episodio y bueno, lista para hablar un poquito contigo. Excelente, buenísimo. Ana, cuéntanos un poquito cuál es tu dinámica lingüística familiar, la edad de tu chiquito, un poquito así sobre tu familia, sus culturas, lenguas, etcétera. Vale, pues mira, soy hija de padres españoles, como ya dijiste, nacida y crecida en Alemania. Bueno, nací, para ser más exacta, en Siegen, que es una de las zonas más lluviosas de Alemania, está a unos 100 kilómetros de Colonia y actualmente vivo en Offenbach, en el estado federal de Hessen. Cerca de Frankfurt del Meno, que supongo que los oyentes conocen más, van a conocer más a Frankfurt que a Offenbach. Y bueno, vivo aquí con mi pareja alemana y mi hijo de 2 años y medio. Y bueno, Mm, lo que hacemos en cuanto a nuestro perfil lingüístico familiar, lo que hacemos es una persona, una lengua, one person, one language. Yo hablo español, intento hablar lo más posible con mi hijo en español y mi pareja, el papá, le habla en alemán. ujú. Y de hecho, una de las cosas que nosotros dentro de la dinámica del programa veíamos es que en hablantes de segunda generación, como Ujú. eres tú, el proceso de transmisión de la lengua de herencia no es necesariamente tan automático y tan fácil, por ejemplo, en comparación tal vez con una mamá, en mi caso, por ejemplo, que llegó a Alemania con 23 años y ya, digamos, crecida monolingüe, por decir así, llego a Alemania a 23 años y empiezo a aprender el alemán. Por supuesto que en mi caso, el español es mi lengua dominante, pero en el caso de niñas bilingües como tú, digamos, yo siempre les digo a las mamás, vean, escuchen a Ana, porque Ana, Paola o diferentes mamás que han estado en mi programa o en la membresía, que han crecido bilingüe, pues son nuestros hijos. O sea, son nuestros hijos. Para mí, hablar contigo como adulta es imaginarme, bueno, esta pudiera ser Luciana en el futuro,
¿verdad? ¿Cómo ha sido para ti criarte como niña bilingüe? En casa me imagino que hablaban todos Sí, español y sí. aprendiste alemán afuera. ¿Cómo fue? Efectivamente. Pues sí, yo creo que mi experiencia de crecer como niña bilingüe es bastante típica, creo, porque en casa sí que hablábamos en español con mis padres. Mi madre nos apuntó un año antes a a la guardería, es decir, mi hermano y yo íbamos a actividades por las tardes para que aprendiésemos alemán. Y bueno, así crecimos según el modelo lengua minoritaria en casa, aunque con mi hermano, para serte sincera, yo siempre he preferido hablar en alemán. O sea, cuando Ujú, estamos a solas, pues es lo que nos sale más de manera más natural. Y bueno, sí, yo creo que efectivamente mi lengua materna, tengo dos lenguas maternas, sin lugar a duda, pero la lengua materna dominante es el alemán. O sea, es ujú. el idioma o la lengua en la que me puedo expresar independientemente del tema, del registro, de la situación, de mi estado de ánimo, si estoy cansada o no, es sin lugar a dudas el alemán. Y Ana, ¿cuántos añitos tenías cuando tú empezaste a tener contacto con el alemán? yo directamente, nada más nacer, porque en el caso de mí, yo es que tengo un hermano mayor, me saca 3 años, y él hasta los tres solo habló español. Y entonces mi madre le llevó a la guardería por las tardes, no sé, 2 o 3 veces por semana. Y entonces, claro, él estaba aprendiendo alemán y yo vine al mundo y yo ya directamente con los dos idiomas. En casa, Ujú. claro, más español, pero con mi hermano y luego en la guardería en alemán. O sea, yo más bien desde el principio, claro, una dominancia en el español, pero el alemán también estaba presente desde el principio en mi caso. Ujú, Ya entiendo, ya. ujú. Entonces, por eso también tú dices que fue o sea, una lengua materna para ti. Y esto es algo importante de ver, ¿verdad? Porque muchas personas piensan que la lengua materna es la lengua de la madre y no necesariamente. Por supuesto que en la lingüística nadie habla de lengua materna, se habla de una primera lengua y niños que están expuestos antes de los 2 añitos o 3 añitos a una o dos lenguas o tres lenguas pueden tener entonces más de una lengua materna, Ujú, expuestos, digamos, por sus cuidadores primarios. En el caso de ir a un kinder, pues esa maestra se vuelve un cuidador primario tuyo, ¿verdad? ujú. Ahora, em, ¿cómo ha sido ahora después de los años? Para ti, cuando ya te volviste mamá, porque yo creo que cuando uno se vuelve mamá, empiezan ahí a salir cosas que uno no sabía que dentro uno estaban, ¿verdad? Y especialmente cuando queremos transmitir una lengua que, como tú acabas de decir, pues tu lengua dominante es el alemán y te sale muy natural y te sientes, bueno, y tú eres profesora también, entonces es como tu lengua de tu instrumento también de trabajo. ¿Cómo ha sido desde que nació tu bebé este proceso y esta relación con el español? Porque a las otras chicas les pregunto cómo ha sido tu proceso migratorio, pero tú no migraste directamente. Sin embargo, tienes una historia inmigratoria y al hacerte mamá, yo sé, porque nos lo has contado en el programa, que empezaron a salir ciertas cosas. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Yo creo que el hecho de ser mamá, pues me hizo también reflejar otra vez mi historia, mi propia historia migratoria. O sea que yo me crecí entre lentejas y tortillas, pasando los veranos enteros en el pueblo natal de mis padres, cosa que fue una experiencia, por decir así, agridulce, o sea, muy bonita Ujú, por muchos aspectos, estar con la familia, gozar de la libertad en el pueblo y eso, pero también siempre sentirme un poco rara, sentirme la otra, porque en el pueblo somos y, o sea, éramos y somos todavía los alemanes, incluso mis ujú. padres que llevan aquí y ahora en Alemania pues más de 50, 55 años, pues en el Wow. pueblo ya somos los alemanes, es que eso nos ha marcado y aquí somos los españoles, ese ser el otro, pues
causó en ciertas épocas, yo creo que de mi biografía, también ciertas crisis identitarias, pero a lo largo de mi vida, pues he podido convertirlo en algo positivo, en algo fructífero, en algo muy enriquecedor. Y yo creo que esa experiencia positiva, porque el ser el otro o la otra también significa ser especial o ser diferente, y también puede ser puedes tener un potencial o un, sí, puedes sentirte de otra manera, y eso es algo que me gustaría también transmitirlo, claro, a mi hijo. Y bueno, tanto mi hermano como yo somos profesores de secundaria, es decir, que hemos sacado provecho de nuestro bilingüismo a nivel Ujú, profesional, somos ujú, los dos profes de español, y bueno, no nos llamamos Müller-Schmidt, sino García ujú, Martínez, y eso, claro, eso nos marca. Aunque, claro, ujú, hablando alemán no tenemos acento, toda la socialización escolar la hemos vivido y gozado aquí en Alemania. Somos lo que se dice en alemán Bildungsinländerin, ujú, Bildungsinländer, y bueno, eso nos ha formado, claro, y nos ha marcado mucho. Y para mí, pues ese ha sido un largo proceso, ha sido un largo camino, y al final somos las dos cosas. Y eso es, ujú, creo, muy importante. No somos ni el sentimiento de no somos ni de un lado ni del otro, lo hemos convertido en somos de aquí y de allí, ujú, de ambos sitios. Y eso es, creo, un regalo, un privilegio que hemos vivido y que estamos viviendo, y que me gustaría parcialmente también transmitir, pues a mi hijo, aún sabiendo que que la transmisión de la lengua herencia de la segunda a la tercera generación tiene, claro, sus retos ujú. y sus dificultades. Y eso que acabas de decir, enfoquémonos ahorita Ujú. en cuál fue el reto más grande. O sea, tal vez porque ayer hablábamos también con mamás que tienen niños pequeñitos. En tu caso, igual, ¿verdad? Tu bebé está pequeño. Entonces, como decir, todavía no hay un reto grande, pero ¿qué te llevó a ti a decir, bueno, voy a entrar a bilingüismo consciente? Que sé, ¿cuál fue ese impulso? ¿Por qué ingresaste al programa? Bueno, yo ingresé en el programa cuando mi peque tenía 20 meses más o menos. Y bueno, Ujú, hablaba palabras sueltas, eso sí, más en español que en alemán por aquel ujú, entonces. Y yo es que desde el principio, desde el embarazo, lo tuve muy claro, que con solo hablarle a mi hijo en español, él no lo iba a hablar automáticamente. O sea, conozco tantos casos ya de personas de la segunda generación que no hablan o les da corte, no tienen esa relación con el idioma o con la cultura, y entonces yo lo tenía muy presente desde el principio, que la tercera generación va a tener aún más riesgos de caer en el bilingüismo pasivo. Porque yo ujú, creo que entender, mi hijo lo va a entender español, eso está claro. ujú, Porque yo le hablo, mis padres, mi hermano, aunque no vive, desgraciadamente no vivimos aquí, no viven aquí en la misma ciudad, pero eso es, creo, un reto súper grande. Luego, claro, como dije de entrada, el reto número dos fue el hecho o nuestro perfil lingüístico familiar, el hecho de que el papá de mi hijo no hable español. Y luego el ujú, tercer reto, y eso creo, por eso también opté por tu curso, por tu programa, Rebe, porque yo creo que algo muy típico de la segunda generación es que nuestra propia competencia lingüística, que no nos sentimos tan seguros o tan ujú, seguras. Y ujú, entonces yo desde el embarazo y desde el parto, pues empecé a leer sobre la crianza bilingüe, em, busqué información online, di con tu página, me ujú, compré todos los ujú, recursos, todos los workshops y eso. E incluso hice también un workshop online con otra experta de crianza bilingüe, pero de habla alemana, Bettina ujú, Gruber, ujú, ujú, que ujú. también la conoces. Y Sí. bueno, es,
al mismo tiempo fue una decisión muy consciente el hecho de elegir tu programa, porque es un programa en español y es para salir justamente de mi zona de confort a nivel Ujú, lingüístico, porque yo creo que un reto que tenemos nosotras, las mamás de segunda generación, es que tenemos que trabajar nuestra competencia lingüística. ujú, Y yo empecé a escuchar la radio desde el embarazo, a escuchar más música, y eso que soy, claro, soy profe de español y ujú, siempre he tenido contacto con el mundo y la cultura española, me saqué el doctorado en literatura española y todo, pero el hecho de empaparte nuevamente en tu día a día con la lengua de herencia, eso es creo uno de los retos más grandes y por eso ujú, tu programa y no otro programa en alemán, cosa que ujú, hubiera sido sin lugar a duda más fácil, más ujú, cómodo para mí, pero es justamente ese reto que ujú, significa para nosotras. Es para practicar simplemente. ujú. Yo estaría más relajada hablando contigo en alemán, pero Claro. no sé, no es eso, no es esa la cuestión actualmente, porque yo sé que las lenguas hay que practicarlas, hay que trabajarlas y entonces tu programa fue para mí, pues nada, un regalo muy grande. Sí, y yo creo que el hecho también de tú estar con otras personas que tenían tu perfil, también habían algunas mamás bilingües que habían crecido con el francés, por ejemplo, con el francés y el español, el ver, digamos, teniendo el español como lengua minoritaria en un país como Alemania, yo creo que es muy, o sea, un aspecto muy importante en mis programas, esa sensación de comunidad y mira, le está pasando lo mismo que a mí, se siente igual que a mí y yo, igual que yo, perdón. Y creo que esta es una de las cosas que siempre yo voy a decir de tu experiencia y de la experiencia que han tenido otras mamás que han entrado al programa, em, que nos nutrimos mutuamente y el, como antes lo dije, el ver, ¿ok? Ellas representan lo que nuestros hijos ahora están viviendo. Veamos ese futuro, aprendamos de ellas, escuchémoslas, cómo se sentían, qué Ujú, emociones habían dentro de ellas, ¿verdad? Y ujú. esto es, yo siempre lo voy a agradecer y por eso me siento muy honrada, Ana, de que tú estés hoy aquí, que compartas esto, no solo con nosotras en ese lugar seguro, ¿verdad? Que es este contenedor que hemos creado en Bilingüismo Consciente o en la membresía, sino con otras personas que tú no te imaginas tal vez que te están escuchando que dicen, uy, me siento como ella. Ujú. Y Ana, ¿cómo fue la experiencia para ti con el programa, con las sesiones? ¿Cómo te sentiste? Y especialmente aquí me interesa que nos cuentes cuáles fueron como tus tomas de conciencia más Ujú. grandes en el proceso. Ujú. Pues yo creo que la experiencia con el programa Bilingüismo Consciente pues, fue muy, muy, muy enriquecedora en todos los aspectos. O sea, yo creo que por un lado tienes los módulos temáticos que te van informando sobre la crianza bilingüe y tú los puedes hacer a tu ritmo, eso está súper bien. Son como los deberes en casa. Luego tienes las sesiones en vivo, justamente donde, como tú ya dijiste, te reúnes con otras madres hispanohablantes, y eso fue también algo muy interesante escuchar. Para mí como hija, tú dices que yo aporto la visión Ujú, de la hija a vuestra experiencia y vosotras, las mamás que emigraron, pues aportan la visión de mi madre. O sea, yo creo que es un camino mutuo. Eso está muy bien porque, claro, la mayoría son hispanohablantes que emigraron, pero también estamos ahí nosotras la segunda generación. Y bueno, y así eso es, yo creo que en las sesiones de vivo donde nos reunimos, donde hablamos, donde compartimos nuestros problemas, retos, nuestras penas y también nuestras alegrías, pues ahí nos ayudamos mutuamente.
Y luego, bueno, Ujú, en tercer lugar, también tienes luego todos los recursos y los métodos, los materiales que te ayudan en el día a día y esa combinación para mí fue muy fructífera. Y luego, bueno, estás tú, Rebe, con ujú, tu profesionalidad, con tu corazón, acompañándonos y dándolo todo. En cuanto a las tomas de conciencia que me preguntaste, sí, el módulo sobre la historia migratoria, eso me abrió pues bastante los ojos acerca pues sobre el duelo migratorio de mis padres y ujú, lo que vivieron y lo que también supongo que también sufrieron ellos. Y también pues me abrió así un poco los ojos sobre mi propia historia de mujer bilingüe, cosa que a lo mejor luego a lo largo de los años pues no te paras en pensar o pues fue también un punto así de reflexión. Luego, otra toma de conciencia para mí fue todo el aspecto pues, del trasfondo científico, de las cifras, sobre el bilingüismo activo y pasivo. ujú, Pues eso también me impactó bastante. Eso de que solo el 60% de las familias con One Person, One Language consiguen pues un bilingüismo activo o ujú, también con lengua minoritaria en casa solo un 89%, si recuerdo bien. ujú, Eso pues me dije yo, uff, no es el 100% o el 99%, pero bueno, se puede ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Yo opto por la primera opción y eso me da esperanza. Y bueno, yo creo que la mayor toma de conciencia para mí fue esa conexión entre el vínculo emocional y afectivo con tu hijo por un lado y el aspecto lingüístico. O sea que no es nada de una transmisión o no se trata de solo de técnicas o de recursos, sino es realmente en la base está la conexión, el vínculo con tu hijo. Y ese vínculo hay que llenarlo, hay que trabajarlo y el idioma, la lengua un factor añadido, ¿vale? ujú, No es la meta, sino la meta debe ser una buena relación con tu hijo y ujú, verlo como es pues intentar acompañarlo y acompañarlo también lingüísticamente, claro está, y culturalmente, pero lo importante es la conexión. Eso fue para ujú. mí algo así muy importante. Y por eso Claro. también los rituales de amor, por Ujú. ejemplo, me encantan y los vivimos mucho y lo vivimos mucho en el día a día. ¿Mm? Yo creo que, bueno, tú acabas de describir exactamente los tres pilares del bilingüismo consciente. Hablaste sobre la historia migratoria y nunca lo había visto así como me lo acabas de decir, que nosotras nos nutríamos de ti al ver tu posición como Ujú, hija ujú, crecida bilingüe. ujú. Yo no había visto esta perspectiva de nosotras te enseñamos Sí. lo que tu mamá o tu papá pudieron haber sentido y pasado. Ujú. Esto me conmovió ahorita que lo escuché porque yo dije, wow, realmente es así, porque a veces no hablamos en la familia No, acerca de estas cosas, ¿verdad? Y nuestros padres, mm, que son de generaciones tal vez donde hay menos expresión emocional y todas estas cosas, pero que no significa que no hayan sentido el duelo que sintieron, ¿verdad? Todas las pérdidas en general que traen consigo la migración. Y entonces, por un lado, acabas de describir muy bien este pilar que es la historia migratoria y todo lo que esto pues significa para nosotros ahora en el presente criando niños en varias lenguas. La segunda cosa que mencionaste fue toda la parte científica del aprender, bueno, cuáles son los hitos del lenguaje de los niños, que es normal, cómo adquiere un niño bilingüe las lenguas,
y toda la parte ya de los métodos, las combinaciones de métodos, estadísticas y esto. Y por último, lo que son herramientas de una crianza consciente, de la conexión como enfoque principal antes de cualquier lengua, porque como yo siempre les digo a las mamás, en el momento en que ustedes logren la conexión en esa lengua Ujú. específica que queremos Eso es. transmitir, la magia pasa porque se segregan endorfinas, oxitocina, dependiendo, por ejemplo, en los rituales amorosos que tú mencionabas. Y pues esto es algo en que el programa pues se enfoca también fuertemente y te agradezco muchísimo que lo hayas visto y nos lo cuentes aquí, porque lo valoro mucho. Ahora, Ana, para ir ya cerrando este episodio, hay muchas mamás de segunda generación que llegan a mí y Ujú, te digo literal lo que me han dicho. Es, Rebeca, me siento intrusa al transmitir esta lengua porque a veces siento que, como tú decías, no me sale tan bien, no me fluye tanto, tal vez no es mi lengua dominante y me siento intrusa porque siento como que estoy apropiándome de ujú, algo que no es mío. mm, Y cuando empezamos e iniciamos este proceso y empiezan a darse cuenta de, esto es mío, mm, esto sí ujú, es mío, esto es la mitad de lo que yo soy o más. mm. Em, ¿Qué le dirías tú a estas mamás que, pues, que se sienten así y que a veces sienten como que no tienen tan siquiera el derecho de transmitir esa lengua después de tú también haber pasado por este proceso tanto personalmente Ujú. como pues en lo que te pudo haber ayudado el programa o que puede ayudar el programa a mamás que están en esa situación? Mm. Pues yo primero, yo creo que yo les entiendo perfectamente. Yo entiendo perfectamente ese sentimiento, porque yo también, o sea, yo cada día me siento, no me siento a la altura lingüística, o sea, estoy buscando vocabulario constantemente porque no me sé todos los tractores y los vehículos de rescate. Yo eh, tampoco, Ana, Es yo bueno, tampoco. o sea, impresionante el vocabulario que he aprendido de animales y vehículos. Ajá. Bueno, somos mamás de chicos y eso, pero es así, no sé, yo es que soy profe y yo creo que aprendemos durante toda la vida. Y entonces, ese es justamente el programa, podría ser un paso para sentirse menos intrusa y para sentirse más segura, porque al ser más experta en crianza bilingüe, yo creo en el poder de las informaciones y de los conocimientos. Solo si sabes lo que estás haciendo, lo que podrías hacer y cómo solo así puedes mejorar. O sea, en ese sentido me ha salido la vena pedagógica y didáctica y también acerca de la crianza. Y yo lo que les diría es, trabaja tu competencia lingüística, simplemente. O sea, ponte la radio, escucha podcasts, léete libros, vete películas, series, empápate de la lengua y de la cultura de herencia para mejorar y para sentirte más segura. Es algo que se puede trabajar. O sea, las lenguas de herencia no es como montarte en bici, sino es como trabajar un músculo, es ir al gimnasio y hay que trabajarlo. Y luego yo diría, conéctate con otras familias hispanohablantes a través del programa, en las sesiones de grupo y al mismo tiempo también en tu ciudad, o sea, en tu entorno inmediato. Una amiga y yo, por ejemplo, fundamos un grupo de familias hispanohablantes aquí en Offenbach y nos reunimos una vez al mes. Eso también ayuda mucho para no sentirte tan sola, para buscar, para ver que hay otras familias y justamente para que tu peque también tenga otros modelos lingüísticos en vivo. Y bueno, y yo creo que lo más importante es que no hay que ser perfectas para transmitir la lengua de herencia. A mí me gusta mucho el lema better done than perfect, mejor Ujú, hecho que perfecto, porque ¿cuál sería la otra opción? No hacerlo, ujú, no ujú. hacerlo. Y entonces, pues yo creo que a lo mejor en el futuro tu hijo o tu hija
te podría reprocharlo, no, al menos no haberlo intentado. Ujú, Entonces yo ujú, creo que la constancia, o sea, no es un siempre en español o siempre ujú, en alemán, sino es encontrar tu camino individual, lo que tú puedas, y aunque y si es solo un día a la semana en español, pues así es. Y ujú, así también tu hijo también va a aprender algo. Para mí, yo creo que como madres de niños bilingües, nuestra tarea es pues facilitarles mediante nuestra crianza un trampolín lingüístico y cultural, o sea, para que el día de mañana ellos puedan saltar ujú, y tan alto como ellos quieran. O sea, nosotros pues creamos esa base y ujú, lo demás está en sus manos, pero yo quiero intentarlo al menos, em, quiero ser ese trampolín para mi hijo y luego él a lo mejor salta y salta muy alto o se va un año durante el colegio, durante el instituto a un país hispanohablante o luego se va de Erasmus, lo que ujú. sea, o sea, eso ya lo puede decidir él, pero que yo lo voy a intentar y yo sé que es difícil, es un reto, es un desafío cotidiano añadido a la crianza, que ya es un reto en sí, Exacto. sinceramente. Ujú, Pero bueno, fue en mi caso una decisión tanto muy consciente como muy emocional. ujú. Yo ahora noto en los parques infantiles que a veces me cuesta hablar en alemán con los niños, porque me sale más, o sea, al menos con niños pequeños, con los Estás grandes acostumbrada a estoy engañarme. acostumbrada ahora, pero es así. Y para mí, última cosa, es también una ventaja. Hablar Mm. en el idioma de herencia en el espacio público. A veces no te sientes tan juzgada, y aunque yo sé que en Alemania se habla mucho, ha cambiado mucho en las últimas décadas, hay mucha gente que habla español y eso, pero bueno, yo me siento como que tengo ahí mi burbuja lingüística con mi peque. Qué lindo, sí. Y eso también es una ventaja. Es que a mí me gusta siempre ver las ventajas, aunque me cueste trabajo, pero no Ujú, sé, apuntaros, merece la pena y merece la pena trabajarlo. Y yo creo que con el programa pues que tienes, te propicia, te facilita herramientas, pero también un espacio seguro para desarrollarte y encontrar también tu identidad como madre bilingüe ujú. para hijos bilingües. Yo creo que Claro. es algo muy Ay, importante. hermoso, o sea, amé ese final y esa metáfora del trampolín, porque es realmente eso, ya llega un momento donde ya nosotros no tenemos el control y como yo siempre les digo a las mamás, más que todas mamás que ya llegan a mí porque sus hijos son bilingües pasivos y están teniendo pues muchas dificultades para hablar la lengua de herencia. Están haciendo todo lo mejor que pueden, pero no es que ustedes pueden coger con la mano la boquita del niño, mover la lengua y decir, así se habla español. No, está en ellos y nuestra tarea, como tú mismo la dijiste, es darles esas herramientas, brindarles ese apoyo. Y yo creo que para finalizar y conectar otra vez con esa pregunta que te decía de las mamás de segunda generación, reclama tu derecho. Ujú, Sí, porque es tu derecho de pasar esa lengua, da igual si no te sientes perfecta en ese idioma. Yo creo, como tú misma lo dijiste y nos diste súper buenos tips, es que empieces a nutrirte tú misma, ¿verdad? Y a ujú, intentar, pues, mejorar tu nivel, etcétera. Pero yo creo, como Ana misma lo explicó ahorita en su ejemplo de que voy al parque y a veces hasta ya me cuesta como comunicarme en alemán con los niños pequeños, porque el hábito lingüístico que tú has formado ha sido con tu chiquito en español y ese hábito lingüístico tiene muchísimo poder. Entonces, él mismo, tú vas a ver que cuando ya empiece a ser muchísimo más verbal, porque ahorita está en la plena explosión del lenguaje, pero tú vas a ver que ya el haber construido esa base le va a dar muchas, muchas ventajas. Así que, Ana, te agradezco mil gracias por haber ujú. estado aquí, por compartir tu historia, por abrirte, por enseñarnos.
em, este otro lado, esta otra perspectiva que yo como profesional no puedo dar porque no crecí como niña bilingüe, pero fue muy bonito escucharte y espero que todos los oyentes se puedan beneficiar también, tanto si son de primera generación como de segunda o tercera generación. em, Creo que va a ayudarles mucho. Muchas gracias a ti, Rebe, por tu trabajo y por tu compromiso en la crianza bilingüe. Gracias. Gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio del podcast. Recuerda que estamos en plena semana del bilingüismo consciente. Si no te has anotado a este entrenamiento gratuito, tienes que irte simplemente al link en la descripción de este episodio y vas a encontrar toda la información. Nos escuchamos en el siguiente episodio.